Bienvenidos a su canal de arte preferido, el canal de Arte con Todo. No son muchos los pintores que el canal Arte con Todo ha invitado a compartir sus obras con nuestros espectadores. Hoy hacemos una excepción con la joven pintora contemporánea española Irene Pérez. Es una artista plástica graduada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en el 2018. Aprovecho, Irene, para agradecerte el compartir con el canal Arte con Todo parte de tu trabajo. Irene se dedica plenamente a la pintura. Ella está metida en su estudio de lunes a domingo. Vivir del arte es algo muy complicado y la lucha y el trabajo constante es lo que los va a ir haciendo como evolucionar y ser cada vez mejores en lo que hagan. Observando estos gráficos vemos que realmente Irene sí se dedica a mejorar constantemente. Miren esa rápida y constante valoración de sus obras. Desde pequeña le encantaba el arte. Le gustaba muchísimo hacer dibujitos. Dice que cuando cogía un pincel se le olvidaba todo lo demás. De niña era como un terremoto y como ahora mismo, súper nerviosa también. Desde pequeña ha tenido la necesidad de encajar. Recuerda que le gustaba que todo el mundo la mirara y entonces se ponía a hacer un montón de tonterías para que todos la miraran, porque eso la hacía sentir mucho más cómoda y mucho más integrada. Está convencida de que la vena artística y la afición por el arte viene un poco de su familia, ya que su madre también ha sido pintora, siempre le ha encantado pintar y su padre se dedicaba a vender pinturas. Lo que más admira de ellos es que siempre la han apoyado. Su madre acostumbra a decirle: tú tienes la estrella, todo te va a salir bien porque la tienes, y eso siempre, siempre la llena. Fue estando en la carrera de Bellas Artes cuando empezó a pintar que se dio cuenta de que se quería un poco más. Eso considera que ha afectado mucho su forma de pintar porque siempre ha guardado tantas emociones y tantos sentimientos y se preguntaba constantemente: ¿por qué los tengo que ocultar? ¿Por qué? Más bien voy a pintarlo, voy a mostrarlo. Por eso le gusta pintar retratos que no tienen rostro, simplemente tienen lo que llevan dentro. En sus comienzos ella acostumbraba a pintar con óleos y acrílicos sobre madera, pero luego poco a poco fue dedicándose exclusivamente a trabajar con óleos sobre lienzos. Desde el comienzo se notaba siempre en ella, en sus obras, la necesidad de expresar sentimientos y estados psicológicos ocultos. Su trabajo que acostumbra, como ven, la desfiguración del retrato, esa alteración de la anatomía y la destrucción de los rasgos, a veces nos recuerda a Francis Bacon, conocido por esos retratos distorsionados y su capacidad para capturar también la angustia y la emoción humana. Antes de describirles un poco acerca del proceso creativo de Irene, recuerden compartir nuestros videos y recomendar siempre en sus redes, nuestro canal Arte con Todo. Por lo general, su proceso creativo empieza siempre buscando las texturas. Ella coloca los cuadros en el suelo y empieza a experimentar. Es un acto muy espontáneo, no sabe cómo le va a quedar, empieza a juntar cosas que no sabe ni siquiera si se pueden mezclar: tinta, spray, acrílico, esmalte. Todo lo que ella busca son efectos que no sea capaz de controlar y que queden distintos. Si le gustan, bien, y si no, pues los tapa. Y otra vez a juntarlo todo. Cuando ya tiene todas esas texturas que ella quería lograr, empieza a imaginarse cosas de aquí que veo por aquí y por allá. Para ella siempre su mejor obra es la última que ha hecho. Por ejemplo, este hombre moderno es una obra muy grande en la que aparece un hombre y dentro de su mente hay otros hombres más con un montón de, texturas que van recorriendo todas esas paredes. Le gusta siempre superarse en cada obra y sentir que lo está haciendo cada vez mejor que la anterior. Siempre considera su última obra la mejor. Ella afirma que todos tenemos pensamientos, inquietudes, obsesiones, y que si se las contáramos a alguien puede que sea un poco incómodo, porque al final estamos hablando de nosotros mismos y es algo que siempre cuesta un poco. Por eso cree que al volcarlo todo en un lienzo
puede ser mucho más agradable porque puedes hacer que las otras personas quizás se sientan identificadas y así vas perdiendo el miedo a que te juzguen. Con su arte no pretende que sea solo algo decorativo que se cuelgue en una pared y que quede bien. Lo que ella realmente busca es que al espectador le produzca algo, que mire la obra y diga esto me transmite como tristeza, me transmite caos, oscuridad, en fin, me transmite incomodidad, lo que sea, pero cree que es la forma más bonita de proyectar todo lo que nos remueve por dentro. Cuando le preguntan por qué destruye las caras, siempre responde que si solo se centrase en el retrato no estaría representando ni siquiera el 5% de lo que ella quiere dar a entender, porque cree que sus cuadros cobran sentido es cuando muestra su parte más agresiva, su parte más íntima. Dedicarse a pintar la hace sentir libre, porque es como si en cada pincelada ella expulsara todo lo que lleva adentro y eso hace que también se sienta completa. Ella, como pueden ver, pinta muy frecuentemente hombres en traje, lo que para ella es como un símbolo del éxito. Cuando ella era pequeña y veía un hombre así en traje que salía de una oficina, se quedaba mirándolo y pensaba, menudo puesto de trabajo tendrá este. Es que huele hasta bien, o sea, es como un cierto aire de grandeza. Y ella se decía, bueno, cuando vemos algo fuera de nuestro alcance y pensamos que si estuviéramos en esa situación estaríamos mejor que ahora, no, tal vez no sea así, porque no podemos pensar que por llegar a otro lugar vamos a desprendernos de todas las emociones o los sentimientos negativos que solo nos hacen más humanos. Estos son hombres de éxito poderosos, influyentes, pero sienten igual incluso en su estado más triunfante. Muchos de ustedes no saben que adquiriendo este libro, Minerales, cómo identificarlos, apoyan el mantenimiento de este canal, así que les recomiendo comprarlo en amazon.com, para lo cual les dejo el enlace en la descripción del video. Gracias por sus compras. Varias de estas obras de la serie de trajes, Hombres en Traje, son muy interesantes, mírenlas, porque ella combina una técnica hiperrealista con elementos surrealistas, creando como un contraste llamativo entre el detallado renderizado de la forma humana y la ropa contra un espacio imposible que desafía las leyes físicas. Ese uso de tonos monocromáticos en muchas de sus pinturas enfatiza aún más esa yuxtaposición. Podría interpretarse como un comentario sobre las emociones humanas y los estados psicológicos, explorando temas como la disolución de la identidad o la transformación. Pero Irene sí afirma que se siente mucho más cómoda pintando hombres, ya que cree que la mujer es muy poderosa, pero también toda la vida siempre ha sido siempre la musa. Siempre se han pintado mujeres, han sido como la inspiración para todos los artistas. Aquí las caras de las figuras están oscurecidas o no son visibles, lo que podría ser un comentario sobre la identidad o los roles sociales de cada uno. Nos dice que necesitamos caer para coger impulso hacia arriba. ¿Por qué íbamos a ocultar algo tan extraordinariamente catastrófico? Por ejemplo, en su obra Abismo se observa mucho dinamismo y movimiento. La pintura captura un momento de intensa interacción entre las figuras, lo que sugiere movimiento y posiblemente algún conflicto. La mayoría de las obras de Irene se caracterizan por pinceladas muy marcadas y de gran expresividad. Define sus retratos como obras psicológicas que van más allá de un aspecto físico. Hace visible la presión constante de una conciencia intranquila, realizando cambios en la anatomía y alterando la realidad para llamar la atención del mundo interior del espectador. Ella actualmente está residiendo en Madrid, donde produce sus obras en el estudio de ella que se llama Espacio Oculto. De todas maneras, lo que ustedes vieron acá es realmente algo que Irene no comparte con mucha gente. Lo compartió con el canal Arte con Todo,
por lo cual repito muchísimos agradecimientos para ella. Espero que todos nos veamos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo. No olviden suscribirse ahora solo presionando el logo que indica esta flecha.